Bueno, nuevamente aquí para estar con ustedes a través de las redes sociales, a través de este canal de televisión, en fin, para poder charlar, como siempre, tenemos invitados especiales en nuestra programación de ECO, Educación, Ciencias y Oportunidades. Bueno, ya tenemos una invitada especial de España, otra chica que está por entrar desde Ecuador, ya lo tenemos nuestra representante aquí también de Paraguay y como siempre nuestro coordinador y productor. Y bueno, les quiero pedir a ustedes que en YouTube se puedan tocar la campanita para tener más gente que nos siguen y así poder seguir progresando con la difusión de nuestra programación. ECO, Educación, Ciencias y Oportunidades, y nuestro eslogan es Sembrando con Ciencia. Bueno, les voy a leer quiénes van a estar en el transcurso de la programación y ustedes se pueden prender también a través de nuestro WhatsApp, el 83 22 11 22, y allí podrán enviar sus mensajes. Quiero saludarles también a aquellas personas que nos están siguiendo desde muy lejos. Tenemos hoy por hoy, por ejemplo, a Marisa, que nos está siguiendo, y su papá, que nos está siguiendo de Porto Alegre, a Nicolás desde Buenos Aires, a Franklin desde Chile, la gente de aquí de Paraguay, de Argentina, en fin. Tenemos muchísima gente que todos los jueves están prendidos a este horario de Paraguay, 17 horas. Después nos va a decir Nati en qué horario está allí y también nos va a decir Margarita qué horario tiene Ecuador. Bueno, lo voy a hacer la presentación. Hoy va a estar con nosotros como la segunda vez y agradezco de corazón que esté con nosotros la magíster Natividad Rodado Hernández, ella es de España. Le voy a hacer cortito su presentación porque la verdad que su currículum da para mucho tiempo y eso es fantástico. Ella es neuróloga, científica y especialista en neurociencia y neurologopeda, que nos va a explicar, porque la vez pasada nos explicó qué significa esto para aquellos que no sabemos qué significa esta especialidad. Por otro lado, va a estar con nosotras Zoila Margarita Mena, ella es de Ecuador, ella es psicóloga clínica, máster en neuropsicología, trabaja en el Ministerio de Salud Pública y cuenta también con una maestría en neuropsicología y educación. Y por otro lado, lo tenemos como primera vez, pero por supuesto que le vamos a seguir invitando a nuestra representante aquí en Paraguay, la doctora Danina Ríos Nafit, ella es de Paraguay, ella es abogada, pero es presidente del Consejo de la Niñez y Adolescente del Alto Paraná. Entonces tiene muchísima información que compartir con nosotros. Y por otro lado, le vamos a dar la bienvenida también a Luisito Ayala, que es nuestro coordinador y productor del programa. Bueno, la verdad que ya hace varios programas que de alguna manera estamos tocando este tema que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que están involucradas en la educación específicamente de los niños, de los jóvenes y, ¿por qué no de todos? Porque todos debemos aprender todos los días. Así que es el tema de, ¿cómo se dice? El lenguaje inclusivo. Pero primeramente, quiero conocer desde su punto de vista Nati, Luis y por qué no también Dania. Dania, ¿está bien dicho, Dania? Danina. Bueno, te vamos a dar la bienvenida. Primero, Nati, vamos a dar la bienvenida, ¿sí? ¿Cómo estás, Nati? Muy bien. Buenas noches. Aquí son las 11:15 de la noche. Y bueno, no soy neuróloga, soy pedagoga o neuropedagoga especialista en neurodesarrollo. Sí. Y bueno, podemos hablar del lenguaje, la comunicación. Vamos a hablar eso después que nos se presentan aquí nuestras chicas. ¿Está bien, Nati? Sí, muy bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, Dania, ¿cómo estás vos? Danina. Se cambió el nombre, mi amor, continuamente. No te preocupes. Sí, mi nombre es Dania Ríos Nasif. Pues un gusto compartir con excelentes personas a quienes estoy conociendo hoy y bueno, pues estamos aquí. Para charlar de ese tema, ¿verdad? Para charlar, así mismo. Bárbaro. Y ahí está entrando Margarita, desde lejos, pero ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, muy bien, muchas gracias. Un poquito atrasada, estuve llegando al consultorio y tuve por ahí, ya me atrasé en el tráfico. ¿Y cómo están? Cuéntenme, ¿ya iniciaron?
No, nos estamos presentando y en este caso justo te tocaba a ti y apareciste allí como un ángel. ¿Cómo estás? Comentalo a la audiencia dónde estás en este momento, dónde vivís. Bueno, mi nombre es Margarita Mena, soy psicóloga clínica, posteriormente neuropsicóloga, soy psicóloga perito en psicología forense acá en Ecuador. Tengo ya una acreditación ya de 4 años, por cumplir 4 años como perito. Trabajo de forma independiente. Estoy acá en una ciudad de Latacunga, es una ciudad fría. Tenemos cerca de aquí a unos 30 minutos, una hora, un volcán, uno de los más activos que tiene Ecuador. Y de vez en cuando se hace bastante frío aquí. Pero no está activo el volcán, ¿no? Ajá, sí, estamos ¿Está activo ahora? ¿Como está en España? En una de las islas. Realmente sé que hubo recién una erupción creo que en Puerto Rico, en algo de la cordillera de los Andes que es aquí en América, y decretaron que hay emergencia aquí a nivel de Ecuador, pero no saben todavía qué volcanes exactamente serían. Así que están ahí alertos entonces en este momento. Ajá, sí. Porque bueno, justo hay una parte aquí en América que se llama el cinturón de fuego, que manifiestan que muchas veces cuando se activa uno de esos volcanes, hay la probabilidad de que otro de los volcanes se active para una erupción. Entonces, justo el día de hoy habían dado esa alerta, pero no sé todavía qué volcán exactamente estés involucrado. Perfecto, bueno, tuvimos ya ahí, digamos, la info generalizada, porque España, no sé, hoy todavía no vi las noticias de la isla de España, ¿no? ¿Es una isla, querida Nati? Sí, sí, son las Islas Canarias, que están sobre unos 3.000 kilómetros al sur de España, o sea, 3.000 kilómetros. La verdad es que la incidencia está siendo bastante grave. El volcán avanza sobre unos 4 metros aproximadamente por hora y se están huyendo todo, o sea, casas. Además es sorprendente porque son volcanes que estaban inactivos y de repente están en pleno apogeo y vamos, están engulléndose todo lo que hay alrededor, casas, chalets. La gente se está distanciando y se están alojando donde pueden, han subido muchísimo el precio de la vivienda y bueno, es una cosa muy inesperada y muy sorprendente. No son islas pequeñas, pero vamos, tampoco es que tengan un exceso de población, pero lo que tiene se lo está comiendo. Qué terrible, sí, ahora no están... es terrible, Dios mío. Sí, es bueno, terrible. Chicas, gracias por la información. Aquí, gracias a Dios, nos encontramos bien, así con calores y eso normal, uno puede soportar, pero lo que está soportando en este momento... cierren el micrófono, chicas, que entra un ruido no sé de quién. Bueno, pero esto todo simplemente para tener una mejor salida al aire. Bueno, el tema es lo siguiente, y vamos a hablar hoy, vamos a discutir un poco, o vamos a escuchar opiniones de distintos lugares sobre el lenguaje inclusivo. Pero vamos a empezar por abajo. Quisiera saber desde cada uno, desde su punto de vista, desde su gestión, desde su trabajo, ¿han encontrado alguna diferencia en los niños y en los jóvenes durante esta pandemia y hoy por hoy que están asistiendo en los colegios? Y si hay diferencias, ¿cuáles serían esas diferencias? A ver, empecemos por Nati. ¿Entendiste, Nati? Sí, entendí más o menos. Diferencias en cuanto al lenguaje. No, mi amor, el tema que vamos a desarrollar es el lenguaje. Lo que yo quiero conocer un poco la realidad del chico o de los niños, de los jóvenes que pasamos por la pandemia, más allá de que la pandemia continúa, pero por ejemplo en nuestra región ya hay clases presenciales. Entonces, si han distinguido cuál es la diferencia entre aquel tiempo y ahora, ¿qué trajeron en la mochila los chicos? A ver, traer, desde luego, nos hemos encontrado auténticas problemáticas, porque desde las vacunas, porque no vacunaron a una franja de entre niños y adolescentes y ha sido multiplicado el caso de números de infecciones, este verano ha sido exageradísimo, hasta de ser la población
que ha sido menos vulnerable dentro de estos meses se puede decir, de pandemia, en los cuales era semipresencial, se habían adaptado muy bien a de repente han salido, como se te suele decir en España, a todos han salido del redil, y entonces ha sido una multiplicación de infecciones, de vacunaciones masivas, de vuelta ahora a las aulas, de una desregularización en tanto en cuanto currículos sin terminar, la gente les han aprobados generalizados, ahora volver a empezar, pues digamos que están bastante revueltos. Bastante revueltos. Hay una inestabilidad, digamos, sí, de tanto de la... Además, eso, bastante evidente. Ajá. ¿Y eso cómo crees que se puede...? ¿Eso va a llevar tiempo? ¿Eso va a llevar tiempo? Sí, mi querida. Yo creo que esto va a ser, una lacra, por así decirlo, ¿no? Una losa que vamos a tener en el tiempo. La gente vamos a tener que vivir con esta, digamos, con el COVID. Vamos a tener que aprender a vivir, a llevar mascarillas de continuo, y esto se va a quedar, y a tener que vacunarnos. Entonces yo creo que esto ha sido un nuevo enfoque, una nueva forma de vida, una nueva forma de culturizarnos, una nueva forma de salir, una nueva forma de relacionarnos, y eso es todo lo que sea a nivel social y a nivel emocional, es lo que se transmite en la sociedad. Entonces va a ser una nueva construcción. Yo creo que sí, una nueva revolución educativa, es lo que siempre digo en todos los sitios. O sea, estamos ya atravesando... Estamos atravesando, pero deberíamos, por decir así, trabajar para generar una nueva educación y que se estabilice eso que tú acabas de decir, ¿verdad? Sí, porque las bases ya no son las mismas. En un conversatorio que tuvimos el viernes, en el que estuvimos Luis, estuvimos con la empresa Psicotools, Diego, estuvo también otra compañera nuestra, Jessica Flowers. Estábamos hablando de lo mismo, lo que es bueno, aproximadamente hablamos de lo que es la nueva proyección, de una versión más humanista, más distinta de la educación en el siguiente siglo, en el siglo XXI. Yo abogué por decir que no veo los aprendizajes anteriores o los estilos de aprendizaje anteriores, los veo obsoletos para este nuevo siglo. Creo que es hora ya de volver a cimentar, de volver a preparar, de volver a ver esta realidad, esta pandemia que ha traído, que nos ha hecho pensar, otra forma de aprender, otros estilos cognitivos que tenemos. Creo que realmente tenemos aquí un trabajo grande para volver a reestructurar, pienso yo. Sí. ¿Y cuál es tu opinión, Margarita, desde Ecuador? Bueno, realmente hablando del lenguaje en sí, netamente los niños han presentado un problema, aparte de ser cultural, un problema de retraso en este desarrollo que tienen los niños. Porque el hecho mismo de encontrarse con los papitos y no utilizar una pronunciación adecuada con los menores, ellos están empezando a tener una reducción en el número de palabras que deberían tener acorde a la edad que tienen. Y por ende, igual, esto les está afectando ya en lo que es lectura también, de cierta manera, en el retraso en la educación con los maestros, porque hablemos del ámbito educativo fiscal acá. Este año y medio de pandemia se dio clases una vez al día, 1 hora, hora y media, situaciones que detuvieron muchísimo la educación y que estaba determinada y encargada directamente con los padres. Otra es que el lenguaje, al encontrarse netamente limitado a ser educado por los padres, el bagaje que deben utilizar los niños no está siendo acorde a su edad. Eso es lo que hay aquí. De ahí que ahorita hay esta novedad del lenguaje no sexista que se está manejando a nivel también de Ecuador, y la confusión con la terminología de un lenguaje inclusivo.
de cierta manera aquí en Ecuador se manifestaba la terminología lenguaje inclusivo cuando hablábamos de personas con discapacidad. Pero ahora hay la confusión entre las dos cosas, inclusivo y no sexista netamente, ya por el hecho de lo que se ha viralizado por la situación de una estudiante en México y que obviamente las redes sociales a nivel de acá de Ecuador. Eso es lo que ha estado pasando aquí. Exactamente. Y aquí en Paraguay, ¿cómo lo pudiste ver, Dania? Tuvimos una reunión muy importante también con el ministro de Educación, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito sobre digamos, esta experiencia que estamos teniendo de los retrasos de los chicos, de la educación en sí. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, lo que pudimos notar en todo este tiempo en que los chicos han tenido que abordar la educación en casa, acompañado de los padres, es que los padres han tenido que organizar el hogar, el trabajo y el acompañamiento con los chicos, y eso ha traído inconvenientes propios porque ya venimos de un problema económico bastante fuerte y creo que eso ha acrecentado los problemas familiares, ¿sí? Porque el padre y la madre que trabaja y en tanto el chico iba a la escuela, pues dedicaba el tiempo a las labores económicas. Y ahora uno de los dos debía quedar con el chico, ¿no? Entonces, creo que este tiempo de pandemia, pues, es como que ha despertado familiarmente problemas que anteriormente no teníamos. O Eso no se sí, veía. o no se veía. Bueno, la verdad que todo, y yendo un poquito a lo que mencionaba Margarita, ciertamente, que los chicos queden en casa expuestos casi todo el tiempo a la tecnología desde muy pequeñitos, porque estamos hablando de que las clases virtuales se daban todos los días desde los 5 años, 5 añitos estando frente a un computador O un celular. o un celular, ciertamente, sí, porque muchísimos chicos no tenían acceso a un computador. Y allí desarrollando clases, intentando entender lo que decía la profesora, lo que daban de tareas. A mí particularmente como mamá, he visto la afectación de mi niña de 6 añitos y tuve que definitivamente llevarla a la escuela y porque ella ya estaba con una irritación cuando sabía que iba a tener sus clases virtuales. Ella tenía un Rechazo bloqueo, ya, ¿no? un rechazo, un bloqueo y decía, no, yo ya no quiero estudiar. Cuando ella me decía, yo ya no quiero estudiar, me saltaron las alarmas porque decía, a ver, a esta edad que un niño te diga, ya no quiero estudiar cuando todavía le quedan años de estudio, esto no está bien. Esto no puede estar bien. Un niño no Sí. puede estar deseando ya no emprender, o no seguir la educación para todo lo que le queda, ¿no? Bueno, digamos que eh, esto ha sido bastante complicado Va a y ser creo que complicado. para todos a nivel mundial, esa es la verdad. Totalmente. Bueno, antes de ir a discutir de nuestro tema, la palabra educar ¿cuál es el verdadero significado para la neurociencia, para la neuroeducación? ¿Y por qué le pregunto? Porque pareciera una pregunta de entre todo estúpida, por decir así, pero educar, la gente de repente cree que simplemente es leer y aprender a leer y escribir. ¿En qué consiste toda la palabra o qué globaliza la palabra educar para ustedes que son neuroeducadores? A ver, ¿quién me contesta? Si interpretaron mi pregunta. Nati. Sí, mismamente yo. No es lo mismo educar que formar. Educar es lo que hacemos los padres. Formar es lo que hacemos los formadores,
los profesores, docentes y neuroeducadores. La palabra formar lleva asociado la palabra aprendizaje. La palabra aprendizaje es un conjunto de experiencias que el individuo va adquiriendo. Si asociamos con la neurociencia, el conjunto de experiencias que el individuo va adaptando o ensamblando en su arquitectura neuronal y física, pues después los trasladará a la vida y los hará efectivos. Eso es lo que se llama aprendizaje. Y con ese aprendizaje, lo único que desde la neurociencia es lo que explicamos a los docentes y a todo el personal sociosanitario y a todos los papás. Con el aprendizaje, pues modulas tu cerebro. Sí, es como si dijésemos una interacción del individuo con el medio. La educación, digamos que se engloba de una forma en la que los elementos somos los padres, los educadores y los formadores, ¿no? Entonces, se educa en casa y se forma en los centros. En los centros. Eso debería ser así, porque a veces, y esto sabe por qué lo pregunto, porque escuché un político que decía así, nosotros en la escuela lo educamos. Y no, salió en la escuela no se educa. La política, el Estado tiene que educar. El Estado lo que hace es instruccionalizar, lo que hace es politizar la educación. Yo es que estoy más que hastío, tengo de predicarlo por España y por Iberoamérica. La educación nos tienen politizados y burocratizados. Todos los docentes se me quejan de lo mismo, de la burocratización del Estado, que les impide llevar adelante su tarea de docentes. Entonces, sí, mi querida. Entonces, aquí radica el gran problema. Si el docente, por ejemplo, aquí en España, tiene un montón de papeleo para hacer cualquier cosa, se pasa más con el papeleo que pudiendo ejercitar en aulas, entonces es que estamos politizados, burocratizados y el docente pues es el último mono, por así decirlo, de la educación. Entonces, el gobierno no tiene que educar, no tiene que formar, está politizado. Aquí, si existe un gobierno más liberal, pues tenemos lenguajes inclusivos porque son lenguajes más liberales y políticas más liberales educativas. Si es de derecha, pues es algo más político de derechas, en que menos inclusivo y más dogmático. Entonces, aquí se trata de formar, se trata proyectar para un futuro, que el cerebro aprenda, que los aprendizajes sean efectivos para la vida. Si dogmatizan, si instruccionalizan, ¿qué sentido tiene la educación? Ninguna. Sí. La formación. La formación. Margarita, quería hablar también de tu tema, dice, tratamiento de psicología clínica. ¿Cuándo crees? Pero esto yo quiero hacerlo después, ya que entramos en el lenguaje inclusive. ¿Qué le parece, chicos? Compartamos entre todos esta opinión y quizás esta necesidad de información. ¿Qué les parece a usted? El supuesto lenguaje inclusive, supuesto dicen que abren la mente. ¿Usted cree que le abre la mente o produce todo lo contrario? Sobre todo un niño que está comenzando a aprender a hablar o aprender a escribir y a leer, desde su punto de vista. Saquemos todo lo que tengamos encima porque lo que queremos hacer justamente es aprender entre nosotros. Bueno, realmente hay varias posiciones que se deberían tocar. El hecho mismo del español. En el español tenemos dos géneros, femenino y masculino, con el que aprendemos desde la niñez, desde la infancia, y donde que nos enseñan la pelota, el árbol, la casa, el carro, la señora, el señor. En infancia no manejamos un lenguaje donde que podemos hablar muy abiertamente, se podría decir, respetando la ideología de géneros que tienen cada una de las personas. A través de hace unos 20 años, si no recuerdo muy bien,
la Real Academia de la Lengua y la ONU establecieron una modificación en el decir los niños y las niñas que pidieron a través de la ONU y se maneja. Pero han dado una cierta facilidad para que la parte de el grupo LGTBI se incline hacia la parte femenina y sean tratados de esa manera porque es lo que algún rato buscaban. Ahora, con las nuevas terminologías, apareció la utilización de la arroba, posteriormente la utilización de la X, y actualmente quieren reemplazar la terminología con la E, mencionándole donde que hay que suplantar a veces el sustantivo, a veces hay que suplantar el género para que sea una oración adecuada y entendible. En esta parte también se va a volver una confusión mucho más grande con los niños, porque ellos son los que están aprendiendo. Sí, para nosotros las personas adultas muchas veces es complicado estructurar una oración acorde a esta terminología que se está buscando la utilización, pero sin un sustento científico, de cierta manera lo dicen social, pero no hay un sustento científico que diga por esa razón vamos a utilizarlo. Esa es mi concepción y que sí vamos a generar un problema en el hecho mismo de la adquisición y la enseñanza tal vez de la estructuración de una oración y sobre todo cómo debe ir tipificado o escrito de una manera correcta. Es cierto que también la Real Academia de la Lengua no lo aceptó. La última reforma que estaban pidiendo este grupo de aparentemente feministas. Para mí, realmente respeto mucho la ideología de géneros, las concepciones de cada uno, pero se debería manejar de otra manera. De manera binaria o numérica, como se lo denomina, las o los. Sí. Esa es la perspectiva que yo tengo. Nos ahorraríamos muchísimo en generar ciertas patologías a la larga con los niños, porque ellos van a ser los que van a tener problemas de cierta manera en gramática en la escuela. Claro. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, bueno, mucha gente dice que se dicen nuestras compañeras o nuestros compañeros, o ¿cómo? No, Rodolfo. Es lo siguiente. ¿Compañeras? No. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es decir, que para que las mujeres tengamos la igualdad de géneros con respecto a los hombres, se dicen, sí, señoras o las mujeres y los señores. Cuando haces un discurso y generalizado, que generalmente se dice todos, en vez de decir todos y todas. Resulta ser que terminamos diciendo siempre primero todos, o terminan diciendo todos y después todas. Entonces, al final que siempre pasamos como igualdad de género a ser la segunda. Muy pocos utilizan todas y todos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo cuando generalmente todo el mundo hace un discurso que dice estamos todos aquí, se refiere a los niños, varones, mujeres, a todos. Cuando utilizan ese tema que dice no, porque nosotras las mujeres tenemos que tener, que es cierto y es verdad, debemos tener los mismos beneficios o igualdad de que los hombres, por eso deben dirigirse todos y todas. Pero generalmente al final vuelven a poner otra vez, todos primero los varones y segunda las mujeres. Cosa que a mí me parece a veces en un discurso generalizado como, no sé, simplemente por decir, no realmente por sentir. Esto, desde ya que yo no comparto cuando se va a hacer un discurso y definir mujeres y varones. Para mí todos es general. ¿Cómo lo ven ustedes? Y otra cosa, hablábamos de la lengua española, pero la semana pasada tuvimos a una invitada
de Brasil y ellos están teniendo el mismo problema que nosotros también. ¿Cómo viene la mano ustedes que están por otros lugares del mundo? Pero vamos a ver. Yo voy a hablar de la politización de nuevo, hasta incluso del lenguaje. Sí, y voy a dar otra visión. Todos saben que yo soy bastante visionaria dentro de la educación, soy bastante revolucionaria en cuanto a ideas. Además es que no me importa expresarlas. Luego, es que hay que expresar. A ver, en cuanto... Señoras y señores, siempre empezamos con lo mismo, señoras y señores, pero es que incluso nosotros somos los que llevamos ya el lenguaje y la comunicación a nuestro contexto. Llevamos el coche, ¿quién lleva el coche el marido, no lleva el coche la señora, o sea que ya partimos de una base que lo tenemos como normalizado, ¿no? El señores y señoras, el todos y todas. Bueno, esto yo creo que es pura política y pura demagogia barata. Yo el lenguaje inclusivo veo el siguiente, o sea, si estamos hablando de educación y lenguaje inclusivo, es aprender braille cuando una persona es ciega, o aprender la lengua de señas cuando una persona es sorda, o hablar pacientemente a un niño o a una persona con autismo con alguna deficiencia. Eso es un lenguaje inclusivo. Sí. Hablar con dolor a la persona que está pasando un sufrimiento, no sé, hablar con pasión, con esta pasión que tengo yo para hablar, por ejemplo, a la hora de los éxitos del mundo, no sé, hablar con dulzura a un niño, saber cómo ser cadencioso, ¿no? O firmeza a un infractor, o sea, no sé, o con amor a una pareja. Yo creo que los lenguajes inclusivos tienen que ser dependiendo de los contextos, no de las políticas. Ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. Yo, es mi aportación. Sí, fantástico, Nati. ¿Estás allí, Danina? Sí, estamos aquí. Bueno, mi amor, queríamos conocer la opinión de esa importante reunión que estuvieron con el Ministerio de Educación y Culto de Paraguay, justamente aquí en Santa Rita, donde los padres creo que han presentado sus opiniones con respecto al lenguaje inclusivo. Para nosotros es muy importante conocer lo que se desarrolló allí. Bueno, en el foro que se realizó en el departamento, sí, el foro del Alto Paraná, estos foros se están realizando a nivel nacional en cada departamento y se separan en mesas temáticas, ¿sí? Sí. Dentro de estas mesas, tanto padres de familia como docentes, como personal administrativo, educativo y también autoridades de la comunidad participan. A mí me tocó participar en la mesa de padres, ¿sí? Sí. Y en esta mesa, la opinión mayoritaria, si no decir todos, se oponían a lo que sería un enfoque de género en las políticas educativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso de transformación educativa que se está llevando adelante en Paraguay, una vez que culminen estas consultas ciudadanas, va a terminar en un pacto nacional educativo. Entonces, la preocupación de los padres es que se ha introducido todo lo que es el enfoque de género en la educación de sus chicos. Creo que esta es una preocupación generalizada en el mundo porque en realidad sucede aquí en Paraguay que hemos tomado de ejemplo lo que ha ocurrido en otros países. Totalmente de acuerdo. España es uno de los países que más tomamos de ejemplo. Aquí en Sudamérica sería Argentina. Chile también está por ahí ahora con todo este tema. Entonces, lo que hacemos es observar cómo se han aplicado estas políticas, cuáles han sido las consecuencias y decimos, bueno, esto no queremos para nuestros niños. Queremos educarlos en lo que decimos aquí, serían los valores familiares, principios, valores familiares que los padres transmiten a sus hijos de generación en generación, ¿sí? Y aquí en Paraguay tenemos algo
pues, digamos, a ver, el 90% de la población responde a una cultura judeocristiana, ¿sí? O profesa una confesión cristiana, llámese católica, evangélica. Entonces, las bases asentadas de la población mayoritariamente, pues, proviene de allí. Y bueno, digamos que en síntesis, en ese foro, los padres hemos solicitado expresamente que no sean incorporados estos enfoques dentro del sistema educativo. Luisito, fantástico, es muy bueno el trabajo que han realizado. Aquí tuvo un impacto muy, muy, muy bueno en la ciudadanía, doctora, porque inclusive los padres fueron con carteles y se expresaron que no quieren saber nada, que no es importante para incluir ese tipo de lenguaje. Sí. Y creo que qué importante es que escuchen a aquellos que teóricamente deben decidir por la educación o lo que fuere para los niños, que escuchen también a los padres, ¿no es cierto? Tuvo muy, muy buen impacto el foro que se ha realizado, doctora, y después más adelante nos va a comentar de qué manera siguen trabajando ustedes. ¿Está bien? Perfecto. Sí, claro que sí. Luisito, ¿qué opinas? ¿Estás ahí calladito? ¿Tú eres, cómo es, bendito tú entre todas las mujeres? Y, para que vean que el feminismo gana, ¿eh? No, creo que coincido con las Liz, en verdad. Particularmente veo lo positivo, ¿verdad? Que dentro de todo no se impuso, por lo menos se llevó a debate. Y espero que se escuche. Si alguien lleva algo a debate y las personas en su mayoría no están de acuerdo, creo que la respuesta pues está ahí, ¿verdad? Llevar a debate algo que lo van a terminar haciendo, creo, entonces ahí estaría mal. Segundo, coincido mucho también con lo que dice mi amiga Nati, ¿verdad? Yo creo que la inclusividad generalmente pasa por cuando es algo que no lo podemos de repente evitar a una persona ciega o a una persona que tuvo un accidente, no decidió ser inclusiva o a lo mejor nació así, ¿verdad? Entonces se siente incluido del sistema, eso está perfecto. Esto no, nadie incluye a nadie, ¿verdad? Es algo que surgió, como yo siempre digo, bueno, son los nuevos tiempos, tenemos que estar abiertos porque siempre va a haber cambios, pero no tomarlo como una imposición, porque si se impone y no estamos de acuerdo, lo llaman discriminación y no es así, ¿verdad? Siempre yo, referente a todo ese tema, tengo una visión particular en cuanto a siempre que se quiere imponer algo en la parte de género, bueno, si nosotros respetamos y estamos abiertos, se tiene que respetar también cuando no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no es algo que tenga que ver con la formación de los niños, ahí donde pierde el sentido para mí. No, está bien, si ellos quieren hablar, cuando digo ellos no estoy discriminando, ¿verdad? Si no estoy mencionando, cada persona es libre de decidir lo que su concepción le diga, ¿verdad? Su ideología le diga, pero no involucrarlo en el tema educativo, ahí donde yo no estoy de acuerdo, no lo encuentro todavía ni le voy a encontrar un sentido, no tiene nada que ver con una formación, ¿verdad? El niño de repente se va a encontrar a lo mejor más adelante con personas que puedan hablar, pero no hace falta imponérselo a él, esa gramática o esa manera de hablar, porque no tiene un sentido, no va directamente con la parte educativa, yo no estoy de acuerdo. Además que tiene un sentido, digamos, quizás destructivo, a lo mejor no es la palabra, pero la forma de expresar la mía, a un niño de 5 o 6 años, ¿cómo le explicás por qué decís tode o eles o tantas otras palabras? ¿Cómo le explicás todavía a esa edad cuando los chicos todavía no descubren el por qué? Eso me parece a mí que es destructivo para los niños, sobre todo para los más chiquitos. Pero por otro lado también, lo importante es saber bien a dónde hay que ir y cómo hay que ir, porque ustedes saben, y no sé si ustedes chicos, porque en programas anteriores hemos hablado, de que en el DNI, el Documento Nacional de Identidad Único en la Argentina, a un TODES, por decir así, le pusieron X. Se fue a los Estados Unidos y le dijeron acá, ese tipo de documento
no conocemos. Así que no lo recibieron y tuvo que volver a la Argentina. ¿Por qué? Porque decía, cuando se traba de género le pusieron el X, la letra X. Entonces, están, no sé, quizás avanzando más de lo que deberían avanzar o quizás deberían dejarlo, no sé, es una opinión. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Olis, me parece que está medio aburrida la charla. No, está medio aburrida. Yo estoy muy interesada porque es que pienso, de hecho, son dos cosas distintas. Una es la politización lingüística o el uso del lenguaje con la política según les interesa, y otra es la formación. El lenguaje inclusivo, vuelvo a repetir, que es referente a lo que le tenemos que enseñar a los niños con la neurodiversidad y con la divergencia que se van a encontrar. O sea, si eres masculino, femenino, singular o plural, es cosa de la gramática. O sea, da exactamente igual la identidad. Yo es que veo todo esto muy obsoleto. La identidad de género lo veo muy... yo veo como 20 años por delante. O sea, es que no le veo ni sentido. A las personas que tenemos... Lenguaje es inclusivo para integrar y para saber convivir, no para politizar. Claro. Y llanamente. Margarita, ¿puedes cerrar tu micrófono, mi amor, un ratito? Perdón, ahora sí te escuchamos mejor, Nati. Porque aquí no se trata de que sean chicos... Acércate más al micrófono, mi amor. Ahora. ¿Me acerco? Aquí no es cuestión de que sean chicos, chicas, trans o no trans. Es que este no es el problema. El problema es la integración, la convivencia, el lenguaje inclusivo con el tipo de personas, no con el tipo de sexo. O sea, una cosa es el sexo, que no tiene nada que ver, y otra cosa es la formación, y otra cosa es la educación en casa, y otra cosa es la cultura religiosa que tengas, y otra cosa es el contexto en el que vivas. Perfecto. ¿Me permiten? Vamos a hacer un corte comercial, perdón, una pausa comercial, y luego le vamos a preguntar a Danina cómo sigue el trabajo de lo que ellos están llevando a cabo a través de estos foros aquí en Paraguay. ¿Les parece bien? ¿Me permite? Hagamos una pequeña pausa y luego continuamos aquí en ECO. Usted está viendo Red Interior. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, combustibles de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Barcos y Rodados. Bueno, continuamos aquí en ECO, Educación, Ciencia y Oportunidades.
con nuestros diferentes invitados, Nati desde España, Margarita desde Ecuador, Dania desde Ciudad del Este, Paraguay, Luisito también. Bueno, aquí estamos hablando, para aquel que se prendió recién, del famoso lenguaje inclusivo que realmente está acarreando muchos problemas por ahora. Entonces, se generó un trabajo de foros, esto nos va a explicar bien Dania, aquí en Paraguay, sobre digamos, el lenguaje inclusivo y la manifestación o digamos, la opinión de los padres con respecto al lenguaje inclusivo. ¿De qué manera, Margarita, siguen trabajando ustedes? Vos que sos presidente de la Asociación de Padres, a ver, sí, ¿no? Tu trabajo es, espera, mi amor. Sí, del Consejo de la Niñez y Adolescente del Alto Paraná. ¿Qué engloba eso, mi corazón? Bueno, sí, entiendo que es a mí la pregunta. Sí, mi amor. Bien. Por un lado, a mí me toca trabajar bastante con los padres de familia porque estuve involucrada en una organización, sigo involucrada con organizaciones de padres, pero a la vez estoy presidiendo una instancia del Estado, ¿sí? Que se encarga de formular políticas públicas a nivel departamental para niños y adolescentes, ¿sí? Entonces me permite tener una mirada bastante completa, ¿sí? Desde el ámbito público y también desde el sector social y los padres. Bien, estos foros que se están realizando aquí en Paraguay, que son consultas a distintos sectores, terminará en un pacto nacional educativo que tiene el nombre de transformación educativa y esto saldrá por una ley del Congreso. ¿Pero el pacto con quién sería? Bueno, le denominan pacto, no, le denominan Pacto Nacional Educativo porque en teoría todos los actores sociales y también instancias del gobierno han participado del proceso, ¿no? Entonces, como que todos nos hemos puesto de acuerdo para que lo que resulte de estas consultas sea lo que el Ministerio de Educación debe implementar a nivel de políticas educativas. Bien, la mayor preocupación, como estaba anticipando, de los padres de familia, y aquí quiero hacer una pequeña... quiero traer a colación lo siguiente. Sí. En Paraguay, según la Constitución Nacional, los padres, la sociedad y el Estado, pero en ese orden, siempre la familia primero, luego la sociedad y el Estado, tienen la obligación de garantizar al niño, dice, su desarrollo armónico e integral. Los padres ejercen la patria potestad sobre sus hijos y entre los derechos y obligaciones está el de educar y orientar a sus hijos, ¿sí? De ahí a que esa responsabilidad recae en principio en los padres. Como bien lo decía Nati, lo que hacen las instituciones educativas más bien sería el de formar en aprendizajes a los chicos, pero en realidad los padres son los titulares de esta responsabilidad, digamos. Bien, entonces, entendiendo que sobre nosotros los padres recae esa responsabilidad, entendemos que debemos ser los primeros consultados. Y en orden de prelación, nuestra opinión es la que prevalece, ¿sí? Porque es a nuestros niños, a nuestros hijos, que van a aplicar estos aprendizajes, estos contenidos, estos conocimientos. Sí, que te quería hacer una pregunta aquí. ¿Los padres serían como los responsables de la voz de los niños, inclusive? Porque... Es que, sí. Los padres somos los representantes legales hasta la mayoría de edad. Eso está estipulado en la ley. En todos los actos de la sociedad civil y pues también en representación
sí, en las instancias del Estado, los padres somos los que representamos a nuestros chicos. Ese es pues es parte de lo que es la patria potestad, pues la patria potestad tiene tanto derechos como obligaciones, y entre las obligaciones o derechos está también el de representar a los chicos. De ahí a que, nuevamente, hablando del tema educativo, nosotros los padres deberíamos ser los primeros consultados y los que, pues nuestra opinión debería prevalecer, ¿no? La preocupación mayoritaria es que el Estado, sin haber consultado con los padres en tiempos anteriores, han implementado en el currículo educativo todo lo que es enfoque, perspectiva de género. Los padres vinimos a encontrarnos con esto como que de casualidad. Sin haber sido consultados. Sí, y ahí es donde se despertó el interés nacional con todo lo que es este proceso de transformación educativa, porque entendemos que cuando esto pase a una instancia de ley, lo que es ley no se puede dejar de cumplir, es allí donde decimos no, esto no puede hacerse ley sin que nosotros los padres intervengamos y digamos esto no queremos para nuestros chicos. Por eso es que hemos intervenido masivamente en todo este proceso y creo que sí, las autoridades tienen en cuenta nuestras opiniones. Definitivamente esto no podría ser incluido dentro del sistema. Fantástico. ¿Cuál es tu opinión, Nati, con respecto a lo que acaba de decir Dania? ¿Tu micrófono? ¿Ahora se me escucha? Sí, te escuchamos, querida. Da la casualidad que tengo varios puntos a completar. A ver, lo que ha comentado Dania es súper interesante porque realmente es cierto que los padres somos los que tenemos la patria potestad de nuestros hijos. Bueno, en mi caso no, yo tengo uno con 21 y uno con 19. Yo también soy perito judicial, como Marga. A veces nos pasamos casos o comentamos. Y entonces, cierto es que los padres somos los máximos responsables de nuestros hijos y somos los que debemos de decidir qué tipo de educación, qué tipo de lenguaje debemos o es el más adecuado con lo que he dicho anteriormente, con el arreglo a nuestras creencias, nuestra religión o nuestro contexto. Aquí en España es distinto. Aquí en España depende de la política educativa. El lenguaje es de una manera u otro. Y depende del tipo de centro al que tú quieres acceder. Si es un centro más público o privado. Eso también lo he hablado aquí en una charla en la que tuvimos. Entonces, dependiendo de cómo tengas la columna vertebral, es decir, cómo tengas cubiertos los riñones, una forma metafórica de hacer, tú puedes optar por un tipo de educación, optar por un tipo de otra. Optarás el tipo de educación y con el arreglo del tipo de educación que tú puedas optar, se utilizará ese lenguaje. Si es una educación más privada, el lenguaje estará más adecuado a tu contexto y estará más adecuado a un lenguaje, digamos, más pulcro, por así decirlo, más cerrado. Si vas a sitios públicos, que yo soy mucho de educación pública, son de mucha calidad, pero tenemos el lenguaje de las identidades de género, aunque los padres no nos gusten, tenemos el lenguaje mucho más abierto, mucho más inclusivo, extra inclusivo, entonces depende de muchos factores. Aunque yo, por ejemplo, la situación que estáis comentando, que comenta la doctora en Paraguay me parece fantástica, porque debe ser así, aquí es otra situación, pero que cierto es, los padres somos los responsables de lo que queremos para nuestros hijos, para la formación de nuestros hijos, de ahí el lenguaje. No olvidemos que el lenguaje es el vehículo más importante de la comunicación. Y la importancia de la palabra, la fuerza de la palabra. Bueno, y aquí más allá, perfecto, Nati. Hay un tema que de alguna manera influye en la educación o en el aprendizaje de la educación, es el tema de cómo se comunican a través de los WhatsApp. ¿Qué opinan respecto a eso? ¿Ha cambiado bastante
ha llevado hacia adelante, si bien hoy muchísima gente escribe más que antes, pero ¿cómo está hoy por hoy la escritura? Es un deterioro comunicativo tremendo, porque las palabras las acortamos y utilizamos muchos emoticonos o muchos pictogramas, por así decirlo. Entonces, neutralizamos mucho las expresiones, las hacemos más cortas. Lo único que le metemos es a ese lenguaje mucha emocionabilidad. No olvidemos que la pantalla está hecha para tener mucha emoción y mucha inmediatez. Pero el lenguaje pasa a ser un lenguaje de signos, un lenguaje, una simbología muy corta, muy cerrada. Por ejemplo, ponemos hablamos HBLMS, yo también lo hago. Y bueno, son códigos insertados muchísimo más sencillos, más suaves. No mostramos, sí que lo poquito que escribimos genera muchísima emoción, pero la comunicación que nosotros queremos que nos dé, no la que realmente queremos mostrar. Claro. Entonces aquí el lenguaje de los dispositivos es muy peligroso y la comunicación más todavía. Sí. Sí, inclusive llega un momento que no saben si se escribe con B larga, B corta, lleva H, no lleva H, casa. Esa parte más la intencionalidad, más la emocionabilidad, más la comunicación. Ahí es un componente, muy peligroso, ¿eh? Los dispositivos, yo soy más de mandar un audio o de llamar. ¿Verdad, de alguna manera influye quizás a los educadores? ¿De alguna manera influye ese tipo de charla de los WhatsApp cuando los chicos se tienen que expresar en una escritura en los colegios? Yo le pregunto a ustedes porque no son profesores, no sé, aquí Luisito. No, pero la pregunta es muy buena. Bueno. Porque, sí, la pregunta es muy buena. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Vale, los dispositivos móviles se pueden utilizar en tanto en cuanto Google como una metodología de aprendizaje bien utilizada, porque hay chicos, que tenemos chicos con condiciones, por ejemplo, con un TDAH, que deben estar apoyados con un dispositivo para implementar y complementar su educación, pero los WhatsApps y este tipo de formación, volvemos a lo que ha dicho la autora anteriormente, como somos los padres los que tenemos la potestad, somos los padres los que tenemos que tener un control, no en el centro, sino en casa. Esto es muy sencillo. Esto es como, por ejemplo, las personas que usamos muchas palabrotas para hablar. Margarita. En mi caso, yo soy una persona que de vez en cuando suelto palabrotas o suelto palabras o hablo muy rápido, ¿no? Si no quiero que mis hijos utilicen esas palabras feas, por así decirlo, yo cuando estoy sola las uso, pero si no quiero que mis hijos lo hagan... Lo que repitan, sí. Exactamente, no o que lo digan. No lo decís. Pues es lo mismo es con los WhatsApp. Si no, esto es cosa de casa, no del centro, de los centros. Si no quieres que tus hijos, tienes que revisar, tienes que enseñarles que las palabras completas, con las comas, con las tildes, porque que escribas es una forma también de comunicarte. Totalmente. Margarita, ¿cuál es tu opinión? Sí, perdón, ¿querías hablar, doctora Rivas? Sí, solo con relación al punto que está mencionando Nati, pasa mucho lo que ella menciona por lo que es paternidad y maternidad responsable. Hoy, más que nunca, ante el escenario que estamos viviendo, en nuestro departamento y en nuestro consejo departamental estamos impulsando las políticas desde un enfoque de familia con énfasis en paternidad y maternidad responsable. Las problemáticas que envuelven a los niños y adolescentes, en su mayoría, si no todas, tienen una raíz o tienen su origen en padres irresponsables. Más que nunca necesitamos que los padres se involucren en este proceso de sus hijos, el estar presentes, en el cuidarlos, protegerlos, el cargar ese tanquecito emocional de ellos, porque son peligrosos. Y en esta instancia que estamos ocupando actualmente a nivel de Estado, del gobierno, del Estado, estamos apuntando a eso,
trabajando mucho con los papás, con las familias, inculcándoles cuáles son sus derechos, sus obligaciones como padres y principalmente apuntar a lo que mencionaba, paternidad, maternidad responsable. Solo eso, muchas gracias. No, por favor, todo por el contrario. Margarita, ¿tu opinión, mi amor? ¿No estás durmiendo ahí en Ecuador? Realmente acá sucede algo parecido a lo que está pasando en los otros países, como la situación de la manera en la que los niños, los jóvenes están escribiendo a través de redes sociales, la abreviatura que están utilizando, creen una confusión porque nosotros, y me incluyo, en un WhatsApp, nosotros, bueno, me incluyo también en el hecho de que cuando utilizo una red social, el WhatsApp, simplifico las palabras y utilizo de una manera abreviada. Y cuando a un niño le ponen a leer ese texto, para él es mucho más difícil entender lo que quisimos decir. Y es algo contradictorio porque también les pedimos a los niños que escriban bien, que realicen adecuadamente una caligrafía, una ortografía, pero nosotros muchas veces omitimos una tilde o abreviamos las palabras. Entonces, como profesionales, nosotros también debemos darnos cuenta ese pequeño error y contradictorio que estamos teniendo, y sobre todo como padres, porque ejercemos una responsabilidad, ejercemos unas actividades. Justo yo lo mencionaba recientemente en mi perfil, donde que uno puede ser expareja, exnovio, exjefe, pese a que no haya funcionado una relación de convivencia o de matrimonio, pero sigue siendo padre y tiene que aprender a vivir y a convivir con eso y ser responsable con las actividades que le corresponden. Y el hecho, muchas veces se divide en que, a ver, tú te encargas de la parte académica, yo me encargo de los fines de semana, y hay el hecho de que la mamita le educa de una manera al niño, el papá le educa de otra manera, y el niño sí llega a un punto de colapso y a decir, ¿qué hago? Mi mamá me dice que haga esto, mi papá me dice que haga esto, voy a la escuela y me dicen otra cosa. Y va a haber ese choque de qué hacer con los niños. Y bueno, actualmente aquí en Ecuador nos encontramos el 80% todavía en clases virtuales. Ya tenemos un 20% en ciertas ciudades que van de una forma paulatina, sobre todo a las escuelas particulares, asistiendo ya de forma presencial. Entonces está habiendo un choque muy grande donde que todo ese tiempo que pasaron en casa, adquirieron nuevas costumbres, adquirieron nuevas cualidades los niños, aprendieron a ser responsables de una manera muy diferente. Y ahora exponerlos de una forma directa nuevamente. Hay un choque muy grande emocionalmente y también en el lenguaje. Muchos de ellos aprendieron a convivir con los padres recién en esta época, y otros aprendieron lo que es el maltrato, porque muchos de ellos veían cómo a la mamá le maltrataba o la mamá le maltrataba al papá, y al encontrarse ahora en el confinamiento han sido ellos parte de este maltrato por diversas razones, problemas más vinculados con la comunicación o con la parte educativa que ha habido, añadiendo también al hecho de que involucran e influyen mucho las redes sociales y el tiempo en el que los menores pasan expuestos a la tecnología, ya sean por la parte educativa o netamente en juegos o situaciones de diversión.
Totalmente. Ahora nosotros hablamos siempre desde el punto de vista de que quizás la gran mayoría tenían de alguna manera una computadora o un teléfono, y más allá de muchos casos donde los chicos tenían computadora y teléfonos, los padres algunos no saben ni leer ni escribir, hablemos claro. ¿Y cómo hacían para que esos chicos accedan al aprendizaje? Porque los padres tenían que colaborar. Y hay chicos que directamente dejaron de estudiar. O sea, que realmente fue, digamos, toda esta pandemia desnudó la situación o la realidad de cada país o de cada lugar o de las familias, ¿por qué no? Porque hay chicos que no pudieron acceder simplemente porque los padres tampoco, los padres o los tutores, los hermanos, no importa quiénes, no tenían esa capacidad de acompañar la enseñanza de los niños. Eso se ve también en los, digamos, en España o en Ecuador. De cierta manera, aquí se vio reflejado eso, al igual que la poca accesibilidad que tienen las personas al Internet. Cuando recién empezó lo de la pandemia, se empezó acá en Ecuador a mandar de ciertas maneras unas fichas, unos cuadernillos donde que les indicaban las actividades a realizar a los niños o a los estudiantes, igual hasta el colegio, de los que eran en escuelas fiscales. Y muchos de ellos nunca llegaron a presentar estas actividades el año anterior, pese a que posteriormente los profesores fueron a las casas, fueron a tratar de decir, haga la tarea de esta manera, preséntela de esta manera. Hubieron muchos que no presentaron, que netamente desertaron del proceso educativo. Y había una época, justo el año anterior, estuve trabajando en una parte de acá de Ecuador, San Lorenzo. Sí. Es una parte bastante conflictiva, frontera con Colombia, donde pude palpar una realidad muy diferente a la que es la sierra, donde que muchas de las veces los papitos les decían, no puede, no está aquí, se fue a la finca, regresa en 2 semanas. Y posteriormente se le encontraba al estudiante por ahí, o sea, vagando en la calle, y que los papitos optaron esto porque decían que ya no saben cómo ponerle al estudiante a realizar las tareas o qué hacer con los estudiantes. Entonces, muchas veces les dijeron, es tu responsabilidad, tú vas a ver cómo pasas del año, pero se fue de las manos y decían que no saben qué hacer. Sí, claro. Al igual que en ciudades o en comunidades de difícil acceso, se vio eso. Hubo también el hecho de muchas memes o imágenes donde que hacían cierto grado de sacrificio los padres para llevarles hasta un lugar donde que podía haber señal y que los niños se contacten con clases. Eso es algo que pasó acá a nivel de escuelas fiscales. A nivel de escuelas particulares y colegios particulares, se mantuvo las clases regular de una programación de 4 o 5 horas, igual a nivel de universidades, de una forma paulatina, donde que fueron incrementando y se mantuvo de manera virtual, sin dejar una descontinuidad en la educación. Sí, claro. Lo que ha pasado, pero también variaba mucho el grado económico, de cierta manera, de las personas que tengan para solicitar ayuda, porque entendemos que en una pobreza extrema de condiciones económicas, donde los papitos no saben leer, era muy difícil y es muy difícil ponerle a hacer una actividad al niño. Hablamos de niños de 7 años, 8 años, donde se está dando el proceso de la escritura. Claro. Recién comienza, digamos. Que para ellos era muy difícil,
o en situaciones de que operaciones matemáticas donde que no pueden hacerlo. El papito tal vez lo puede hacer mentalmente, sí, pero no plasmarlo en números no sabe cómo hacerlo. El papito conoce de cómo expresarse verbalmente, pero no sabe cómo plasmarlo a nivel de escritura. Claro, plasmarlo en el papel. Ajá, y eso fue uno de los problemas que se ha ido... Que se están enfrentando, me imagino que ahora se están enfrentando a esos problemas, ¿no? Ahora allí, tenemos perdón. una nueva actividades que el Ministerio de Educación acá en Ecuador está realizando. Una de ellas es que ya supervisan mucho más seguido las tareas, las actividades académicas de una forma más paulatina, más estrecha, para evitar el mismo descenso de estudiantes que hubo el año anterior. Nati, desde la neuroeducación, desde la neurociencia, desde la psicología, ¿crees que los profesores hoy y los que van a estar a cargo de la formación de los niños deben tener también una asistencia psicológica, capacitación, digamos, actualización, información, para poder cambiar este paradigma de la nueva educación? Es que sí, es que tenemos que empezar desde abajo. Esto es muy complicado porque, como ha dicho Marga, primeramente yo pienso que la educación es global y nos hemos encontrado los problemas de la misma forma. Como ha explicado Marga, en Ecuador, por ejemplo, era muy difícil el acceso incluso a sitios con señal. Aquí sí que se presentaban los trabajos, pero tenían que estar, la célula educativa era la familia. Entonces teníamos padres que no sabíamos nada de informática, papás que no teníamos dispositivos móviles y formadores, o sea, educadores que te tenías que sentar delante de un ordenador, bajarte programas nuevos para poder darles a ellos información y tipos de trabajo y que ellos lo tuvieran de una forma accesible y una forma agradable para trabajar. Entonces, claro, aquí esto ha sido estresante para todos, agobiante para todos y todos hemos necesitado, vamos, una ayuda y necesitamos una formación psicopedagógica, psicológica para llevar, si esto dura más, si el confinamiento dura más, vamos, nos vemos todos en terapia psicológica sí o sí, porque el estrés y la ansiedad que nos está llevando es hasta arriba. Yo recuerdo con mis hijos, con 2 dispositivos, quemamos uno con una tablet trabajando, sacando, vamos, nos cargamos en español, en castellano de España, quiere decir, nos destrozamos la impresora, el escáner, mandando correos, estaba bloqueado muchas veces el internet, o sea, es que era cada contexto con sus características, pero era una situación caótica. Claro que necesitamos una reestructuración en la cual profesores, alumnos, políticas educativas, nos pongamos todos de acuerdo para la nueva situación. Es que, bueno, nosotros sí que hemos vuelto de una forma presencial ya, porque ha sido una forma masiva que estamos todas las vacunaciones, ¿no? Pero vamos, es que ha sido de 1 año y medio no hacer nada a de repente... Hacer de todo, o más. De todo. Es exagerado, muy exagerado. Sí. Muy exagerado. Bueno, fantástico. Pero vamos, la problemática es la misma, ¿eh? En mayor o menor medida es tal cual ha explicado Marga, es lo mismo. Es lo mismo, qué increíble, porque nosotros de repente sacamos nuestra propia deducción, por decir así. Bueno, España está en Europa, son otros países, están súper adelantados con respecto a países de aquí del Mercosur o de América, y sin embargo estamos escuchando que existen prácticamente los mismos problemas en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Ya quiero ir cerrando, escuchar la opinión de Luisito y agradecer la presencia de ustedes. Luis, ¿qué opinas de esta charla? Creo que... No, la verdad que fue fabulosa porque fuimos recorriendo varios temas y prácticamente en todos los temas fuimos sacando una conclusión muy importante para el área educativa, la responsabilidad de los padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, que creemos que se tiene que hacer en el área educativa? Hay un pensamiento generalizado que
a veces se dice como para dejar pasar, y es, no, se perdió y lo que se perdió no se recupera. Yo no soy tan amante de ese pensamiento, sino es cómo ver que ese daño colateral que trajo la pandemia sea lo menor grave posible, ¿verdad? Porque como dijo, que del sistema quedaron incluidos muchísimas personas. Y desde ya agradecerle a la doctora Margarita, a la doctora Nati, dos grandes amigas. Le conozco ahora a la doctora Dania, un placer, un aprendizaje significativo todo lo que ella nos estuvo diciendo. Así que, y bueno, agradecido y a ti también, Blanca, siempre por la oportunidad. Yo lo que les quiero proponer, chicos, como yo no soy profesora, simplemente estoy conduciendo aquí, sería muy importante que quizás las próximas charlas sean inclusive mucho más productivas, pero ustedes que están en esto pueden proponer un tema, decir, Blanca, queremos hablar de este tema, y lo debatimos entre todos para que realmente sea una charla y terminar la charla con algo concreto y definitivo, porque hoy lo que hicimos es conocer un poco las realidades, pero sería muy importante, más allá de las realidades, también los trabajos, pero creo que es muy importante darle continuidad para que nos eduquemos todos. Yo soy la primera en educarme e informarme, pero yo creo que es muy importante, gente querida, que sigamos con estas charlas y que ustedes tiren un tema específico para debatir entre todos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Dania? Y desde ya te agradezco un montón que más allá de que estás allí con tus bebés, estés trabajando con nosotros. No, me parece muy bien. Nosotros apostamos a la educación, no sé si decir educación, pero sí al acompañamiento de los papás, porque no nacimos a ser papás, no nacimos. Así es que aprendimos con el tiempo y queremos ayudar a todos los que, aquí están mi niña, si escuchan unos ruiditos. Sí, tranquila. Queremos ayudar a los papás en este proceso. Así es que estamos a disposición, 100%. Bárbaro, Dania, muchas gracias, mi querida, atender tu bebé. De ya mil gracias. Gracias, Nati. Gracias, Margarita. ¿Querés decir algo más, mi amor? Más que todo ha sido para mí un gusto poder compartir con ustedes las realidades de diferentes países, poder empaparnos de las actividades que están pasando y las perspectivas diferentes que hay acerca del tema. Pues con gusto planteamos un nuevo tema y ayudamos y aprendemos de la situación de ser padres. Muchísimas gracias a todos ustedes. Natividad allí de España, muchas gracias también por tu tiempo. Dania desde Ciudad del Este, voy a aprender tu nombre, sí. Y también Margarita, Luis, muchas gracias, cariño a todos ustedes. Los invito a que sigamos siempre los jueves a las 17 horas paraguaya. Estamos aquí con ECO, Educación, Ciencia y Oportunidades, sembrando con ciencia. Agradezco una vez más y nos pueden seguir a través de YouTube. Gracias, cariño para todos. Un fuerte abrazo y un fuerte beso para todos ustedes. Hasta muy pronto. Usted está viendo Red Interior.